Pero vamos a arrancar con esto. El dólar libre, el dólar contado con liquidación está en este momento en 237 pesos y hay una suba importante. Este es un dólar que hasta hace 10 días estaba en 210 pesos. Ahora, como decía, está en 237 pesos. Ya había subido fuerte la semana pasada y está volviendo a subir en el día de hoy. Hay mucha tensión. Es un lunes negro también en Wall Street. Pero la Argentina tiene sus desequilibrios propios. ¿Cuál es la movida que hay en este momento en el mercado financiero, Claudio? A nivel internacional, una baja muy importante, como vos decías, en Estados Unidos, en Europa, temor a una recesión, a que la tasa de interés en el exterior suba muy fuerte. Y acá tenemos una suba del dólar libre de 10 pesos, 237 el llamado contado con liqui, el dólar paralelo en 212, en ese caso es una suba de 2 pesos. Pero como siempre contamos, acá lo importante es qué pasa con los dólares financieros, porque es donde dolarizan las empresas y los fondos de inversión, sobre todo los extranjeros. Un banco central que hoy, por tercer día consecutivo, vuelve a intervenir y muy fuerte en el mercado de bonos, comprando bonos para sostener una parte de la cotización, para que no se vayan más para abajo, porque cuanto más caen los bonos, más suben los dólares libres. Aún así todo, como decía, una suba de 10 pesos en una sola jornada y veníamos de fuertes alzas en los dos últimos días de la semana pasada. Así que un banco central que el viernes solamente compró bonos por 90.000 millones de pesos y que hoy lo empezó a hacer apenas comenzó la rueda ya por las 11 de la mañana. Bueno, y ni siquiera de esa manera alcanza a sosegar, digamos, este fuerte derrape que están teniendo los bonos y la fuerte suba en el dólar libre contado con liqui y dólar bolsa. Bueno, a ver, brevemente, el tema es muy claro. Venimos contando que el gobierno se venía financiando con deuda en pesos, deuda mayormente ajustada por inflación, y que tiene, bueno, vencimientos muy grandes de esa deuda en los próximos meses, y no solamente tiene que renovar esos vencimientos de casi 3 billones de pesos de acá a fin de año, sino que además tiene que emitir más deuda para renovar esos vencimientos de deuda y conseguir financiamiento para el déficit fiscal, para que el Banco Central no esté emitiendo todo el tiempo con la maquinita. Esa dinámica genera un problema muy grande en este momento porque hay muchas dudas respecto a que el gobierno pueda seguir financiándose como hasta ahora, emitiendo deuda en pesos. A ver si tenemos las placas de la deuda en pesos y lo puedo mostrar rápidamente cuál es la dinámica. El gobierno todos los meses tiene vencimientos de la deuda en pesos. Por ejemplo, acá en junio son 550.000 millones de pesos. Y hasta fin de año son, como les decía, 2,8 billones de pesos. No solamente tiene que emitir papeles de deuda para refinanciar esa deuda cada vez que hay un vencimiento, se emite otro título de deuda y se posterga ese vencimiento, porque si te dicen no te lo refinancio, pagámelo ahora, hay que pagarle con pesos y el Tesoro no tiene pesos, tiene que pedirle al Banco Central que lo emitan. Y esos pesos, obviamente, si alguien no quiere renovar la deuda, van a correr a los dólares libres. Pero no solamente tiene estos vencimientos de casi 3 billones de pesos hasta fin de año, sino que además todos los meses tiene que, además de refinanciar la deuda que vence, emitir más deuda para conseguir pesos y con eso pagar las cuentas fiscales, pagar a los jubilados, pagar la obra pública, pagar los gastos del Estado, pagar el déficit fiscal. Por eso, en la placa siguiente, vamos rápidamente con esto porque quiero ir al punto de fondo. Hasta ahora venía no solamente refinanciando la deuda en pesos, sino que venía consiguiendo financiamiento neto por encima de los vencimientos. Por ejemplo, en marzo consiguió refinanciar el 100% de los vencimientos y emitió 50% más de deuda para conseguir pesos con los cuales financiar el déficit fiscal. Hasta mayo había conseguido 600.000 millones de pesos de financiamiento por encima de lo que vencía. Pero ojo que hubo señales de alerta. Ya en abril, que no pudo refinanciar todos los vencimientos y eso parte lo tuvo que cubrir con emisión monetaria, emisión del Banco Central. Lo que está sucediendo ahora es que los que tienen los títulos en pesos, sobre todo lo hemos visto en los últimos 10 días, los están vendiendo. Y eso derrumbó la cotización de los títulos en pesos ajustados por SER. Y la duda es, bueno, ahora qué va a pasar
a partir de mañana, que hay un vencimiento de deuda que es chico, pero cuando se emitan nuevos títulos públicos para refinanciar esa deuda y conseguir más financiamiento. Esto es lo que les decía, cada vez más esa deuda está ajustada por inflación, porque si no, no le refinancian la deuda al Tesoro Nacional. Y la pregunta, insisto, es, bueno, ¿se puede seguir financiando con deuda en pesos el gobierno o empieza un desarme de toda esa deuda en pesos porque los inversores, sobre todo fondos comunes de inversión, que hay inversores grandes, pequeños, de todo allá adentro, empiezan a agarrar los pesos y se van a correr al dólar? Que es lo que vimos la semana pasada en pequeña escala y es lo que llevó a que este dólar financiero, este dólar contado con liquidación, esté en 237 pesos. Bueno, frente a esto hay un dilema que enfrenta el gobierno claramente, ¿no? Bueno, fíjense lo que son los vencimientos de deuda, aparte hasta mediados del año que viene, hasta agosto de 2023. 6,5 billones de pesos, que al dólar libre, este dólar de poco más de 200 pesos, estamos hablando de 30.000 millones de dólares que te vence de deuda en pesos desde ahora, desde junio hasta agosto del año que viene, ¿no? Hasta fundamentalmente las PASO. Es decir, es muchísima deuda en pesos que el gobierno nacional no solamente tiene que refinanciarla, conseguir que en cada vencimiento le vuelvan a prestar lo mismo, sino que busca más deuda para financiar el déficit fiscal. Ha habido todo tipo de rumores en los últimos días y eso es lo que generó esta presión financiera, ¿no? Además de que hay muchos inversores que ven una situación complicada en el exterior y empiezan a salir de las posiciones de riesgo, como es el financiamiento en la Argentina, también ha habido rumores respecto a qué va a hacer el próximo gobierno con toda esta deuda en pesos. Si la va a volver a reperfilar, a patear para adelante compulsivamente, como hizo, por ejemplo, la CUNSA después de agosto del 2019, que dijo: no puedo refinanciar más la deuda en pesos porque la gente no quiere más los pesos. Si yo les pago emitiendo desde el Banco Central toda esa deuda en pesos, el dólar explotaba. Van a agarrarte esos pesos y volaba todavía más de lo que voló en la era Macri. Entonces, está claro que este gobierno no va a defoltear la deuda en pesos, salvo que tenga una corrida muy grande y le exijan tal cantidad de pesos que si el gobierno se los da a aquellos que no están renovando la deuda, el dólar se va por las nubes. Guzmán salió a decir: jamás vamos a defoltear la deuda en pesos, pero hay rumores respecto a, bueno, y si Guzmán no sigue, y si viene un equipo más cercano a Cristina Kicillof que dicen: esto es un problema, esto hay que reestructurarlo, porque no se puede estar todo el tiempo refinanciando semejante cantidad de deuda en pesos y en algún momento puede ser una cruz, puede ser algo que te signifique una corrida final hacia el dólar. Pero también la duda respecto a qué va a ser el próximo gobierno. Por eso salió Hernán Lacunza a decir: es falso que yo dije que el próximo gobierno va a tener que reestructurar, reperfilar compulsivamente la deuda en pesos. Sea como fuere, es evidente que para la estabilidad cambiaria de hoy, al gobierno le empieza a jugar, por un lado, la incertidumbre propia, la falta de una definición de una política económica que esté consensuada dentro de la coalición, y también su debilidad política respecto al que viene. Porque empieza a haber incertidumbre, ya estamos cerca del 2023, respecto a qué se va a hacer con esta deuda que se está refinanciando en el próximo gobierno. Ante todo esto, hay un dilema claro que tiene Guzmán a partir de hoy y también en el Banco Central. Lo primero es que van a tener que subir urgente la tasa de interés, que es lo que van a hacer esta semana. Pero cuando vos subís la tasa de interés, y básicamente para que haya más rendimiento de la deuda en pesos y haya menos pesos que se van a correr al dólar, bueno, lo que ocurre es que el crédito es más caro. Y si el crédito es más caro, hay menos crédito para el consumo y eso tira para abajo el nivel de actividad. Ese es el primer punto de lo que va a ocurrir a partir de esta semana. Pero, sin duda, viene una suba fuerte de la tasa de interés en pesos, la tasa de interés de referencia del Banco Central, la tasa de interés que ofrece el Tesoro Nacional para refinanciar la deuda en pesos, además de la deuda ajustada por ser. El segundo punto es que van a tener que empezar a encaminar las cuentas fiscales, porque es una señal de que vos ordenás el sector fiscal y que en algún momento esta deuda que estás emitiendo la vas a empezar a poder pagar. Y ahí hay una pulseada muy grande con el FMI, porque es el segundo punto, porque el FMI le está diciendo: ojo, no se vayan del camino fiscal que está en el acuerdo porque se derrumba todo, se desbandan las expectativas. Entonces, es fundamental no incumplir demasiado el acuerdo con el FMI para poder encaminar la financiación de la deuda en pesos. Pero bueno,
¿dónde van a recortar? Lo más probable es que vayan a la obra pública y eso también es menor actividad económica, una economía que se está enfriando, porque este es el tercer punto, se está enfriando por la propia dinámica inflacionaria. Fíjense lo que está pasando con la aceleración de la inflación. Esto genera un enfriamiento natural de la economía porque los salarios van detrás de la inflación y eso es menor consumo. Ahora, el último dilema es el peor escenario para Guzmán en este momento y para el gobierno y para todos, que es si hay una devaluación y se te disparó la brecha cambiaria. Al revés, si se te dispara la brecha cambiaria y el gobierno tiene que finalmente convalidar una devaluación, que es lo que se está discutiendo ahora. Esto es el peor escenario porque esto significa mucho más inflación de la que tenemos hoy. Hoy estamos en un piso del 70% anual y, evidentemente, ante un fogonazo inflacionario por arriba de estos niveles, lo que es un enfriamiento natural de la economía que ya está ocurriendo, ahora lo va a contar Claudio Slotnick en varios sectores, termina siendo una recesión abrupta y una crisis política y social mucho mayor de la que estamos viviendo. Está Cristian Buteler. Cristian, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, ¿qué está pasando hoy en el mercado financiero? Bueno, hoy sigue cayéndose todo. Hay que tener en cuenta que el contexto internacional está fuertemente negativo. Si bien ahora recortó un poquitito la caída, la realidad es que tenés índices en Estados Unidos cayendo más del 2,5%, las tecnológicas arriba del 3%. La verdad que es un mal día para, digamos, para el mercado internacional y bueno, nosotros tampoco la estamos pasando muy bien que digamos después de la semana pasada. Pero hoy es el mundo entero el que se está cayendo y nosotros caemos con él. ¿Y cómo ves la dinámica? ¿Cómo ves la dinámica en los próximos días? Yo decía, ojo con el tema de la deuda en pesos, porque ahí hay muchos pesos que si no logra renovarlo el gobierno, son pesos que van a presionar a la brecha cambiaria a ese dólar de 230, 235 pesos. Mira, la verdad es que se han empezado a mover un poco los dólares alternativos. Vos tenés el MEP, el contado con liqui subiendo. Me parece que es algo lógico, o sea, no se había movido en todo el año y vos habías tenido una inflación cercana al 30%. La pregunta no es por qué se mueven ahora, sino por qué no se movieron antes. Y en cuanto a los bonos que ajustan por inflación, también me parece que el movimiento había empezado 2 o 3 semanas antes de la semana anterior, donde ya vos tenías un flujo negativo, ¿sí? en este tipo de bonos, o sea, tenías más ventas que compras. Se agregó la semana pasada una venta mayor, extraordinaria, y te terminó derrumbando los bonos. La realidad es que habían subido mucho, ¿sí? Acompañado obviamente a la inflación, que era lo que lo ajustaba. Hay que acordarse que la inflación llegó a estar en 6,7% mensual en marzo. Bueno, hoy la inflación está un poco más abajo y los inversores van a ir a buscar salir de ese activo que, digamos, está empezando a rendir menos y va a ir a buscar otro activo que le rinda más. Probablemente parte se vayan a dólares, en MEP, contado con liquidación, otra parte se vayan a ir a tasa fija, también es lógico. A ver, los bonos con SER que pagaban inflación menos 5 o 6 puntos, como estaban hace 2 semanas, eran caros. Como la semana pasada estuvieron inflación más 14 puntos, eran baratos. Bueno, el mercado va a ir a buscar un punto intermedio, pero por el momento yo no veo que se complique la renovación de deuda por parte del gobierno. Me parece que acá hay un cambio de cartera, principalmente. Obviamente parte de ese cambio de cartera va a ir a los dólares. No podemos pretender tener un dólar estable con una inflación del 5 o 6% mensual. Es lógico que el dólar es un precio más dentro de la economía y va